formas y tamaños. La forma y los tamaños de estos objetos varían infinitamente. Casi se puede decir que no hay un ovni igual a otro excepto aquellos que vuelan en escuadrilla. Si bien suelen tener la forma de disco, es totalmente normal que dentro de esta forma haya muchísimas variantes. Aparte de la más común forma lenticular, se han visto totalmente esféricos, en forma de flecha, en forma de trompo, cuadrados siendo bastante corrientes los muy alargados en forma de puro y también como grandes aros con un hueco en medio y hasta en forma de barcos, aviones y helicópteros. El lector que esté interesado en este particular por desconocer el tema, puede ver cualquiera de los libros que se dedican a probar la existencia del fenómeno y muy fácilmente podrá encontrar en ellos una serie de dibujos y fotografías de las formas más corrientes de los ovnis. Los empeñados en negar una realidad tan palpable como es el fenómeno ovni todavía siguen diciendo hoy que no hay verdaderas y auténticas fotografías de ovnis. Sin embargo, la realidad es que hay centenares de auténticas fotografías cuya autenticidad ha sido comprobada con los instrumentos más sofisticados de la electrónica. En el Congreso de OVNIs celebrado en el mes de abril de 1977 en Acapulco, el científico norteamericano Spaulding tuvo una magnífica intervención en la que habló de sus minuciosas investigaciones con computadoras para verificar la autenticidad o inautenticidad de las fotografías de OVNIs. Según él, muchas de las fotografías clásicas de ovnis aparentemente habían sido trucadas, pues la computadora es capaz de decir si el objeto que aparece en una fotografía tiene fondo o está solo pintado. Pero por otra parte, las computadoras dieron por auténticas muchas otras fotografías de las que se tenían dudas. En este caso, como en muchos otros, un científico no prejuiciado ha comprobado la existencia real del fenómeno por medios ortodoxamente científicos. Las personas científicas o no científicas que estén dispuestas a negar el fenómeno, no importa los argumentos que se presenten, lo seguirán negando indefinidamente. De los ovnis hay miles y puede ser que decenas de miles de fotografías, la mayor parte de las cuales permanecen inéditas ya que sus poseedores las guardan celosamente. Yo mismo poseo 11 fotografías originales tomadas en pleno día, de un ovni a muy baja altura encima de Coyoacán, en la Ciudad de México, que no han visto nunca la luz pública y que por su calidad defectuosa probablemente nunca la verán. De los ovnis, no solo tenemos fotografías, sino que también tenemos películas. Como es lógico, no han sido tomadas por profesionales ya que los objetos voladores se presentan en el momento más inesperado y la inmensa mayoría de los que manejan aparatos de filmar no son precisamente profesionales. Yo mismo tengo en mi poder una película en 8 milímetros a color en la que a plena luz del día se puede ver un ovni del tamaño de la luna, estacionado en el cielo sin nubes y dando acelerones repentinos que hacían que al sorprendido fotógrafo se le saliese por unos instantes del campo de visión de la cámara. El hecho sucedió en la provincia de Barcelona, España, cuando una familia entera festejaba el bautizo de un infante a la puerta de una iglesia. Cuando el camarógrafo improvisado se disponía a tomar el grupo familiar, con el bebé en el centro, los gestos y las exclamaciones de asombro de sus familiares le hicieron volver la cabeza y allí estaba a una altura que podría ser de 1500 o de 2000 metros y en un ángulo de unos 45 grados, un objeto brillante, muy parecido a la luna, que no se destacaba demasiado en el cielo por ser un día muy radiante. Hechos como este y películas por el estilo, calculo que debe haber cientos que, al igual que la que yo tengo en mi poder, nunca han sido publicadas, ni le han reportado beneficio ninguno económico al que por casualidad las tomó. Cuando alguna misión científica para probar la existencia de los ovnis, se ha llevado cámaras y equipo especializado para fotografiarlos, los ovnis no suelen presentarse. No debemos olvidarnos de que estamos tratando con un fenómeno detrás o dentro del cual hay una inteligencia, probablemente en muchos aspectos superior a la nuestra, que no se deja sorprender ni engañar por nosotros y que, por otra parte, ya nos ha demostrado que no tiene interés en presentársenos o en manifestarse abierta y públicamente. ¿Por qué no se manifiestan? Esta es otra de las preguntas que se hacen todas las personas que no creen en la existencia real de los ovnis. Porque, si es cierto que hace tantos siglos que están dando vueltas alrededor de la Tierra, ¿no acaban de presentarse de una vez por todas? ¿No haríamos nosotros así en caso de llegar a otros planetas? A esta pregunta, se le puede contestar de varias maneras. La primera manera es responder lisa y llanamente que no sabemos por qué no acaban de presentarse, pero la realidad es así. Otra contestación que hasta ahora ha sido la más común aunque vaya perdiendo la fuerza que tenía en años anteriores, es que si se presentasen repentinamente ante la humanidad, ésta sentiría un enorme shock.
A mucha gente le produciría un enorme pánico la aparición de estos seres extraterrestres y de hecho la experiencia ha sido así en muchos casos. El terror producido por la aparición de estos aparatos en medio o al lado de una carretera en un viaje nocturno, ha producido en muchas personas traumas que han afectado su psiquismo para toda la vida. Otra de las contestaciones que se puede dar a la pregunta de por qué no se manifiestan, es que siendo ellos más inteligentes que nosotros se dan perfectamente cuenta de que su manifestación masiva, además del show de terror de que hemos hablado, podría causar un tremendo y negativo impacto en toda nuestra cultura, como vemos que ha sucedido en épocas anteriores en la historia cuando un pueblo con cultura más avanzada ha hecho su aparición entre pueblos de cultura más atrasada. Estos, tratando de congraciarse y asimilarse a los pueblos invasores, perdieron poco a poco su identidad hasta que definitivamente se disolvieron en los pueblos más cultos. Tengo que confesar que para mí la verdadera razón de por qué la mayoría de ellos no se manifiesta no es ninguna de estas, sino porque pura y simplemente no les interesa. Lo mismo que a un hombre de un nivel social alto que desarrolla su vida entre iguales suyos con intereses, aficiones y temores semejantes, no le interesa ir a establecerse en un pueblo de gente más atrasada. Los intereses de los ovninautas radican mayormente en problemas que les atañen a ellos o a otros por el estilo de ellos. En nuestra tierra influyen hasta donde les conviene y toman lo que necesitan, sin tener precisamente que exhibirse ante nosotros. Es cierto que se les ha visto en muchas ocasiones recogiendo del suelo minerales y vegetales y llevándose animales de las granjas, incluso toros y vacas de gran peso. También es cierto que se han dedicado en gran escala a matar reses, llevándose a veces pequeñas partes del cuerpo, siendo la sangre lo que con más frecuencia suelen llevarse, pero todas estas acciones y muchas otras que sería demasiado largo enumerar, puede ser que no sean más que tácticas encubridoras de sus verdaderos propósitos. Y esto que estoy diciendo no es una mera conjetura mía, sino que está basado en cientos de hechos que los ovnílogos más famosos conocen muy bien. También puede suceder que toda la manera de actuar de los ovnis y sus tripulantes, que tomada en conjunto es muy confusa y sin lógica humana, no sea lo que en realidad nosotros vemos o no signifique lo que nosotros deducimos, y ello se debería a un proceso psíquico muy complejo por el que nuestro cerebro distorsiona por completo la verdadera realidad, haciéndonos creer y ver lo que no es. No hay que olvidarse de que cualquier cosa o cualquier acontecimiento, por muy físico y real que sea, únicamente llegamos a conocerlo a través de nuestros sentidos y a través de nuestro cerebro, y cualquiera de los dos, en determinadas circunstancias, pueden distorsionar por completo la realidad, haciendo que tengamos una idea completamente falseada de los hechos. Los psiquiatras saben mucho de este tipo de fenómenos y los ovnílogos estamos convencidos de que sin duda alguna algo de esto ocurre en el conjunto de hechos que constituyen el fenómeno ovni. Fenómeno muy antiguo. Dije, de pasada, que el fenómeno ovni era tan viejo como la humanidad y probablemente anterior a ella. Que el problema sea anterior a la humanidad, no hay pruebas directas de ello, aunque sí muchas indirectas. Pero podemos estar completamente seguros de que el problema es tan viejo como la humanidad, es decir, desde que el hombre anda por el mundo, ya hay constancia de que misteriosos objetos surcaban los cielos, tanto por la noche como por el día. De esto hay prueba en todos los libros antiguos, tanto históricos como puramente sagrados, y de esto hay evidencia hablada en todas las tradiciones de prácticamente todos los pueblos del mundo. En las páginas que siguen el lector podrá encontrar reproducciones de los grabados que aparecieron en una edición en francés de 1555 del libro de Julius Obsequens titulado Liber Prodigiorum, el libro de los prodigios, escrito por su autor hacia el año 380 de nuestra era. En el texto del libro nos encontramos a cada paso con párrafos como estos. Hacia y ahora del ocaso se vio un cuerpo redondo, parecido a un escudo, pasar rápidamente del occidente a oriente. En el Piceno se vieron 3 soles. En el campo de Bolsena una llama salió disparada de la tierra y se perdió en el cielo. Allí mismo se vio al alba una luz difusa que brillaba en el cielo. Habiéndose detenido en un punto, la luz tomó un aspecto parduzco como de hierro. Entonces dio la impresión de que el cielo se abría y aparecieron otros vórtices de llama que se convirtieron en uno. Lo de hacerse de varios ovnis uno solo, es algo que se ha observado muchas veces en nuestros días. En el territorio de Spoleto una bola de fuego de color dorado descendió hacia la tierra y se fue haciendo más grande. Entonces se movió rápidamente hacia el oriente, etcétera, etcétera. Todo el libro está dedicado a fenómenos extraños como estos, en los cuales podemos ver descritos en palabras precisas, aunque naturalmente usando los términos de comparación que a él le eran familiares, los mismos fenómenos extraños que hoy vemos en los cielos.
Esta misma simplicidad para describir lo que se veía en el cielo, aparece en los grabados de la edición francesa del siglo XVI que ilustran estas páginas. A esto tendríamos que añadir los petroglifos que de la misma manera se pueden encontrar en toda la redondez del planeta. En ellos se pueden ver grabados en una manera más o menos artística y más o menos exacta aquellas naves que entonces surcaban los cielos, que resultaban para aquellos primeros hombres tan misteriosas como para nosotros hoy. Algunos de estos grabados en piedra son prácticamente iguales que las fotografías que hoy sacamos de estos mismos objetos misteriosos. Tememos entonces que se trata de objetos reales, físicos, algunos de los cuales han dejado algunas huellas en terreno duro que nos hacen suponer, tras un cálculo hecho por expertos, que lo que se posó allí pesaba bastantes toneladas. Una de las características que no solo sirven para confirmar la existencia de estos objetos, sino la inteligencia y la tecnología avanzada de sus tripulantes en las maniobras que describen en el aire. La más importante y llamativa de estas maniobras es la enorme velocidad que pueden llegar a desarrollar en muy pocos segundos, y que es superior a la de los cohetes que nosotros mandamos a la Luna y a otros planetas. De hecho, tanto los rusos como los norteamericanos son testigos de que en más de una ocasión un ovni se ha colocado al lado de uno de nuestros cohetes y no solo lo ha igualado en velocidad, sino que ha jugado alrededor de él haciendo unos quiebros y dando unos frenazos totalmente imposibles de efectuar por nuestros cohetes. Generalmente el ovni dio un acelerón final y se perdió en el infinito dejando atrás el vehículo terrestre. Pero para que no se me acuse de decir generalidades sin proporcionar dato concreto alguno, le daré al lector unos cuantos, proporcionados nada menos que por el exconsultor de la NASA, especialista en navegación electrónica, Dr. Maurice Chatelain, quien fue el hombre que desde su puesto de ingeniero en la North American Aviation diseñó y construyó todo el sistema de comunicación y procesamiento de datos del proyecto Apolo. Nadie como él para saber qué era lo que los astronautas veían y comunicaban a sus superiores. Creo que fue Walter Schirra, a bordo del Mercurio VIII, el primero de los astronautas que usó la palabra clave Santa Claus para indicar la presencia de ovnis cerca de las cápsulas espaciales. Pero el público apenas si cayó en la cuenta a qué se refería. Sin embargo, fue diferente cuando James Lovell, a bordo del módulo de comando del Apolo VIII, emergió de la parte oscura detrás de la Luna y dijo en voz muy clara: "Se nos ha informado que Santa Claus existe". Aunque esto sucedió el día de Navidad de 1968, muchos de los oyentes cayeron en ella cuenta de que dentro de aquellas palabras había un significado oculto, por otra parte no muy difícil de descifrar. Las fotografías tomadas por J. Dewitt cuando volaba en el Géminis IV por encima de Hawaii, han sido publicadas por innumerables revistas de todo el mundo. No así las tomadas por Frank Borman y James Lovell el 4 de diciembre de 1965 a bordo del Géminis VII, de dos ovnis que seguían a la cápsula a muy poca distancia. Según Chatelain, daban la impresión de ser dos hongos gigantes en los que se veía claramente su sistema de propulsión en la parte de abajo en forma de resplandor. El 12 de noviembre de 1966, J. Lovell y Edwin Aldrin, a bordo de la Géminis XII, vieron y fotografiaron dos ovnis. Lo mismo le sucedió a F. Borman y J. Lovell cuando volaban en el Apolo VIII el 24 de diciembre de 1968 y a Thomas Stifford y John Young el 22 de mayo de 1969 a bordo del Apolo X. Estos últimos tuvieron de acompañantes a los ovnis en sus órbitas alrededor de la Luna y en su viaje de regreso a la Tierra. En el más famoso de todos los viajes del Apolo, el 11, momentos antes de que Armstrong pusiese el pie en la superficie de la Luna, dos ovnis estuvieron balanceándose encima de la cápsula. Aldrin tomó varias fotos de ellos y estas fotos fueron publicadas por la revista Modern People en su número de junio de 1975. Por último, y a título de rumor insistente que circuló entre el alto personal de la NASA, M. Chatelain nos informa también del famoso incidente del Apolo 13. Parece que este Apolo llevaba un mecanismo nuclear que se iba a hacer estallar en la superficie de la Luna para estudiar su infraestructura. Inexplicablemente estalló un tanque de oxígeno en el módulo de servicio, lo cual fue causa de la suspensión de toda la misión con la vuelta del cohete a la Tierra. El rumor que circuló entre los dirigentes de la NASA fue que la explosión había sido deliberadamente causada por un ovni que había ido siguiendo al vehículo espacial, con el objeto de frustrar la explosión nuclear que posiblemente hubiese dañado instalaciones que los extraterrestres muy posiblemente tienen en la Luna. Hechos como este, que a los que se asoman por primera vez al conocimiento del fenómeno ovni les suelen parecer muy extraños o dudosos, son de sobra conocidos por los investigadores y, por otro lado, están perfectamente documentados.
De nuevo invitamos al lector, que por primera vez se asoma al fenómeno ovni al leer estas páginas, a que lea los muchísimos libros que están dedicados a probar la existencia del fenómeno. En uno de estos, publicado por el escritor Juan José Benítez, muestra numerosas fotocopias de documentos oficiales del Ministerio del Aire español. En estas fotocopias se podrá ver cómo las autoridades de la Fuerza Aérea de aquella nación reconocen y atestiguan haber visto y haber sido testigos de aterrizajes o avistamientos en diferentes puntos cercanos a bases aéreas y en alguna ocasión en el mismo medio de una base aérea.